o la era temprana del ministerio público de Jesús. El domingo pasado vimos que Jesús había decidido salir de Judea, Jerusalén, Judea, las áreas alrededor, pero propuso pasar por Samaria rumbo a Galilea, y explicamos lo que eso significaba. En el texto de hoy, Jesús ha llegado a Caná en Galilea, y allí se encuentra con un hombre, un oficial del rey, un hombre del rey, que la traducción literal, un hombre del rey, que le ruega por su hijo que está a punto de morir. Ese es el contexto. Oh Dios y Padre Santo y Celestial, alabado sea tu nombre. Que tu palabra, Señor Santo, sea provechosa para nuestras vidas y para el avance de tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 3 nos dice que Jesús se fue a Galilea en el capítulo 4. El versículo 1 nos da parte de la razón, nos da una indicación. Los fariseos están ahí, ya está, este como que está bautizando más gente que Juan. Detestamos a Juan, hay que detestar a este también. Ese es el contexto en resumidas cuentas. Como mencionamos el domingo pasado, poco antes de este evento en Samaria, el Señor Jesús había estado en Jerusalén. Había dado muchos milagros. Juan no nos dice cuáles fueron esos milagros, ni tampoco los otros evangelios. Pero habían habido milagros. Y Jesús sabía que creyendo en Él, realmente no creían en Él como persona. Creían en las señales. Ahora, como en todo en la vida, hay excepciones. Una de las excepciones, como vimos un tiempo atrás, Nicodemo. Su fe era genuina. Y vimos en ese estudio cómo su fe fue creciendo, creyendo en Jesús. Y claro, vemos que él sí creyó en Jesús. Y evidencia de eso se ve más tarde en la pasión de Cristo. Pero en general, el pueblo en Jerusalén no creía en él. Venían para el espectáculo. Querían ver un show. Y a razón de eso, y con ese pensar, Jesús se fue de Jerusalén, fue a Judea, al área de Judea, alrededor de Jerusalén, y estaban sus discípulos bautizando. Los fariseos, y aquí tenemos una indicación, pero lo estamos viendo bien claro en los 4 evangelios, ya ven a Jesús como un problema. ¿Se acuerdan? Él purificó el templo, ¿ok? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo esto? Esto fue un tremendo encontronazo. Y ya habían conectado a Jesús con Juan el Bautista. Y como hablamos la semana pasada, es muy probable que los fariseos tuvieron algo que ver con el arresto, el encarcelamiento de Juan el Bautista. Y hablamos de lo adicional que Josefo nos da en cuanto a por qué Herodes encarceló a Juan. La Biblia nos da el ejemplo inmediato, la indicación inmediata, el incesto y el adulterio de Herodes, Antipas, Felipe y Herodías. Los 3 eran una pila de malvados, ¿ok? Pero Josefo nos da más todavía, y era que estaban teniendo, especialmente Herodes, Antipas, unos celos. Juan estaba demasiado popular y lo encarceló también. Esas eran parte de las razones. Mateo 14, no voy a ir allá porque el tiempo no da, pero nos da indicaciones. Pero Mateo 14 está escrito mirando hacia atrás, porque Herodes había encarcelado a Juan. Juan era un problema para los líderes. No se olviden que Juan llamó a los fariseos víboras. Váyase a la calle y llame a alguien víbora, a ver si se hace amigo con él o con ella. Obviamente no estaban contentos con Juan. El encarcelamiento de Juan probablemente tomó lugar en el tiempo que los discípulos de Jesús estaban bautizando. Acuérdense, vimos, creo que fue el domingo pasado, antepasado, aún Juan no había sido encarcelado. Eso es como una estampa de tiempo. En el versículo 3 dice, salió de Judea, salió afiemei, abandonó. Es un sentido adrede, no es como que, salí del cuarto para hacer... No, es como que se propuso salir de Judea. Con propósito abandonó a Judea.
Mateo nos da un poco más de claridad. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, noten, volvió a Galilea. Por eso creo que hay mucha indicación bíblica que ahí fue cuando Juan fue encarcelado. Y él volvió a Galilea. Estamos hablando de lo mismo, excepto que Mateo no nos da los detalles de Juan después de la tentación, oyó que estaba encarcelado y fue a Galilea. Juan nos da más información. Mateo no nos da de Caná, por ejemplo, no nos da de la mujer samaritana, por ejemplo, no nos da de esa primera Pascua, no nos habla, ninguno de los otros 3 evangelios, los sinópticos, nos dicen por la primera purificación del templo. Por ejemplo, Juan sí nos da, y por eso estamos pasando más tiempo en Juan en esta era temprana del ministerio de Jesús. La palabra que Mateo usa, si se acuerdan, lo vimos, creo que fue el año antepasado, cuando hablamos de o el año pasado, las citas de fórmula en Mateo. Y vimos la palabra anagoreo. Esa palabra es la que está aquí en Mateo 4:12, volvió a anagoreo a Galilea. Es la misma palabra en Mateo 2:14, y él despertando, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue, anagoreo, con propósito. Es casi decir, escapó, fue algo adrede. Salidos los fariseos, en Mateo 12, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó, la misma palabra, anagoreo, de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Es una palabra que indica, abandono este sitio, me voy, escapo de este sitio. Y usualmente también lo vemos, esa palabra casada a un patrón. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay hostilidad, hay apartamiento, separación, me voy. Y entonces hay profecía cumplida. Eso es algo muy interesante. Y eso nos indica que el decreto de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. Aún los malvados están bajo el control de Dios. Augusto César ordena un censo. José y María van a Belén. Augusto César no era un niño lindo, ¿eh? Usted lee las vidas de los Césares por Suetonius y usted va a ver, es algo horrible, horrible. Él ordena un censo. José y María van allá y se cumple profecía. Herodes manda matar al Mesías. José y María anagoreo a Egipto y se cumple profecía. De Egipto llamé a mi hijo. El hijo de Herodes encarcela a Juan, Herodes Antipas, el Bautista. Jesús se aparta de Judea a Galilea, se cumple profecía. Los fariseos buscan matar a Jesús. Jesús se aparta de ellos y le siguen muchedumbres. Se cumple profecía. O sea, estamos viendo un patrón una y otra vez. Y eso tiene que ser un consuelo. Les invito a que seamos consolados por eso, hermanos. La vida no es fácil, hermanos. Estamos rodeados de pecado. Es un mundo caído. Vamos a morir. Vamos a enfermarnos. Nosotros no somos exentos de los males que ocurren a cada persona. No somos exentos. Un hijo cae enfermo, pierdes tu empleo, un ser querido fallece. Pase lo que pase, podemos estar consolados que todo está en el decreto del Señor, todo. Y todo es para tu bien, si eres de Él y eres llamado según su propósito. Y más importante aún, todo es para su gloria, todo. Toda vida tiene sus momentos oscuros. No olvidemos que para los de Cristo y los que le aman, todo obra para nuestro bien, hermanos. Y por eso Pablo nos dice que hemos de dar gracias en todo y por todo, en 2 diferentes pasajes. Eso no es fácil. Yo no voy a decir que eso es fácil. Pero lo podemos decir porque Dios es el que conoce todo el rumbo de la historia, no solo de nuestras vidas, sino de toda la eternidad, hasta el fin del mundo.
Y de una forma u otra, este horror que me está ocurriendo va a abundar para mi bien, sea en mi vida aquí o en la vida de mis descendientes allá, y para la gloria de Dios. Podemos estar asegurados de eso aún a través de nuestras lágrimas, hermanos. Aún a través de nuestras lágrimas. Jesús se aparta de Judea, pero pasa por Samaria y muchos creen en Él. Y ahora está de nuevo en Caná de Galilea, donde había hecho el primer milagro. Ahora, el primer milagro que registra Juan. Porque este milagro que vamos a ver ahora, Juan lo llama el segundo milagro. Pero Juan también dice que hizo muchos milagros en Jerusalén. Este es el segundo milagro que Juan nos registra. Pero obviamente no es el segundo milagro que Jesús ha hecho. Pero Juan no nos da detalle del encarcelamiento de Juan el Bautista, como ya yo dije, pero nos da indicación de la atmósfera en Jerusalén y en Judea. Versículo 44, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Yo sé que hay discusión en cuanto a lo que quiere decir esto. No voy a tomar tiempo de hablar de la discusión. Algunos creen que se refiere a Galilea. Casi nadie conservador cree que se refiere a Samaria. Eso no hace sentido. Y entonces otros creen que se refiere a Judea, Jerusalén. Yo estoy en ese bando. ¿Por qué estoy en ese bando? Porque él es de la línea de David. Y está saliendo rumbo por Samaria. ¿Pero de dónde está saliendo? Está saliendo de Judea. De Judea y Jerusalén. Él nació en Judea, Belén. Había hecho milagros en Jerusalén. Sabía que no creían en él, sino que estaban ahí por el show, por el espectáculo, por los milagros, por los prodigios, por las señales. Entonces noten en el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Ven cómo la cronología encaja en todo esto? Él se quedó con los discípulos bautizando, el resto ya está caminando, las muchedumbres, los que eran de Galilea, regresando a Galilea. A Juan lo encarcelan, entonces él dice, voy a regresar, voy a Anacoreo, a Galilea, pero voy a pasar por Samaria primero. O sea que ha pasado, yo no sé, un mes quizás, no sabemos. La Biblia no nos da la cronología exacta, pero un tiempo ha pasado. Y la gente allá todavía está en la euforia de los milagros que vieron de parte de Jesús en Jerusalén. Y él llega a Galilea y aquí está. Acuérdense, el punto aquí es que la fe no era la fe en la persona de Jesús. Era una fe en las señales. Mi hermano, créame, yo no estoy actuando aquí que ¿quién quiere ver señales? No, todos queremos ver señales, obviamente. Pero la crítica de Jesús era, ustedes están aquí por las señales nada más, no por mi persona. Y esto lo vamos a ver en todo el ministerio público de Jesús. Noten algo importante, y voy a aludir a esto más tarde. En Samaria no hubieron señales. Excepto que Jesús le dijo a la señora todo lo que ella había vivido. Pero no había milagros en ese sentido de agua en vino, de resurrección de alguien enfermo o muerto, nada de eso. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Creyeron en Él. No son las señales, ellos creyeron en Él, en la persona. ¿Y cómo concluyeron todo? Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es una fe muy interesante y muy alentadora. En resumidas cuentas, después del encarcelamiento de Juan, lo cual coincide con la oposición de los fariseos y la incredulidad del pueblo en Jerusalén y en Judea, Jesús se va de Jerusalén. Por ahora, sabemos que Él regresa, pero ahora está en Galilea. Y en Galilea hay muchos que también habían visto las señales. Y de nuevo tengo que hacer comentario de ese paréntesis que Juan nos da, esa paréntesis de Samaria. Lo da por una razón. En Judea no creían en Él, creían en las señales. En Galilea, como vamos a ver y ya leímos, ustedes están aquí solamente para ver las señales. Pero en Samaria
creían en Él, el Salvador del mundo. Versículo 46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. La palabra oficial del rey, basilicás, literalmente hombre del rey, hombre del rey. Hay algo irónico en esto. Ese rey obviamente es Herodes Antipas. Y ese rey acaba de encarcelar a Juan el Bautista. Algunos comentaristas creen que este oficial del rey muy bien pudiera ser familia de Herodes, pero no podemos ser dogmáticos con eso. De que estaba en la corte de Herodes, eso es obvio. Estaba en la corte de Herodes. Y me recuerda de Pablo hablando en una de sus epístolas de los que son de la casa de César. El evangelio no tiene muralla que lo pare, hermanos. Pues ahí está este hombre y él oye de Jesús. ¿Cómo oye de Jesús? Oye de que ha hecho milagros en Jerusalén. Ahora, yo puse 4 copias de un mapa allá porque de nuevo, uno de estos días vamos a poner una pantalla aquí, Dios mediante, si el Señor provee, y vamos a poder señalar. Pero si ven, después del servicio pueden ver el mapa y si se acuerdan, Mar de Galilea, aquí, mar Mediterráneo, más al occidente. Bien, el mar de Galilea tiene una forma como una vela de barco, así. Tiberias está aquí, en esta parte. Capernaum está acá. Parece que el hombre tenía casa en Capernaum, su hijo estaba enfermo en Capernaum. Obviamente pasaba tiempo en Tiberias. Pero si usted ve el mapa, es muy probable que de Tiberias él navega a Capernaum. Jesús no está en Capernaum. Es Galilea, pero no está en Capernaum. Y sabemos que Jesús hizo su sede en Capernaum. Eso lo veremos más claramente más adelante en esta serie. Caná está para como a 20-25 millas al occidente, rumbo al mar Mediterráneo. No está en el Mediterráneo, pero es rumbo al Mediterráneo. Eso es una caminata de más de un día, más de mediodía. 6 horas, 7 horas, dependiendo del rumbo, del ritmo que uno está tomando. Pues este hombre sale caminando, y yo no sé si había ya zarpado Tiberias, o sea que fueron días largos para este hombre, y va a Caná a buscar a Jesús. Él necesita un milagro. Ahora, uno lee este pasaje y uno se encariña con este hombre. Especialmente un padre tiene que tener el corazón de este hombre. Mi hijo está a punto de morir. Ven y sánalo. Si no viereis señales, Señor, ven a sanar a mi hijo. Yo no entiendo lo que estás diciendo. No estoy aquí para discusiones teológicas. Necesito que ya sanes a mi hijo. Ven. Yo me encariño con eso. Entiendo la desesperación de este hombre. Era un hombre sincero. Eso se ve muy claramente en el pasaje. Y su petición está en el versículo 47, lo cual ya hemos leído. ¿Y cómo le contesta Jesús? Suena casi brusco, ¿verdad? Dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí Jesús no va a demostrar su poder abiertamente. En la lectura del Evangelio leímos uno de los milagros más grandiosos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Eso fue muy público. Eso fue un show, Hubieron los que creyeron, pero aún después de ese espectáculo que dice la Biblia, algunos fueron a los fariseos a decirle lo que Jesús había hecho. ¿Y qué fue la reacción de los fariseos? Acaba de resucitar un muerto. Tenemos que creer en él. No. Acaba de resucitar un muerto. Hay que matarlo. Y después matar a Lázaro también. ¿Ve? El show no convierte a nadie. Y más tardecito, él mismo va a resucitar de los muertos después de 3 días. Y todavía rehusaban creer en él. Pero al principio de su ministerio público, especialmente en Juan, leemos muy frecuentemente, bastante frecuentemente, que Jesús decía, mi hora no había llegado. O Juan dice, su hora no había llegado. ¿Qué le dijo a su mamá? No tienen vino. Mami, mi hora no ha llegado.
Y ese milagro no fue un espectáculo. Dice, los discípulos lo sabían y los siervos lo sabían, pero el maestro de ceremonias, el maestro de la fiesta, no lo sabía. Y aquí, como veremos, menos se sabía que había hecho un milagro. Viereis, eso es plural. Cuando él le contesta al hombre, él obviamente está hablando a una muchedumbre que le rodea. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Ustedes. Fue una respuesta a ellos. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sin duda hay cierto nivel de fe en este hombre. Hemos visto la progresión de fe en Nicodemo, hemos visto la progresión de fe en la mujer samaritana. Ahora vamos a ver la progresión de fe en este hombre, este oficial del rey. Este oficial sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Él sabía eso. Eso refleja fe en el Señor en su poder, digamos. Pero su fe, yo sé que no sabía esto, limitaba al Señor. ¿Se han dado cuenta? Tienes que venir para sanarlo. Yo sé que lo puedes sanar. Ven para que estés cerca de él, para que tu poder levante a mi hijo de su lecho de muerte. Tienes que estar presente para obrar un milagro. Ahora Jesús va a guiar a este hombre a más fe. Porque este hombre todavía no entiende que Jesús es el creador del mundo. No entiende lo que Juan puso en el capítulo 1. Sin él nada está creado de lo que ha sido creado, nada. No entiende lo que Pablo dice en Colosenses. En él, Jesucristo, consisten todas las cosas. Todas las moléculas, las cromosomas, todo consiste en él. Aún la enfermedad de tu hijo. Y Jesús rehúsa darles un espectáculo. Él no dijo, ok, muy bien, vamos a Capernaum para que vean lo que yo puedo hacer. Vamos. No hizo eso, hizo lo opuesto. Hizo lo opuesto. Acaba de llegar de Samaria, donde sin milagros muchos creyeron en él. Y ahora 2 días más tarde, los de Galilea quieren ver prodigios y señales. Sabemos eso porque Jesús lo dice. Si no viereis prodigios y señales, no creeréis. Y esta fe limitada del oficial es mayor fe que de esta gente. Pero es una fe limitada. Es una fe, yo sé que no lo sabía, que limita al Señor. Tienes que estar aquí. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Noten la respuesta del oficial. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay 2 cosas aquí, muy importantes. Él creyó a Jesús. Él creyó la palabra de Jesús. Pero no solo eso. Él evidenció esa creencia en Jesús por obediencia. Jesús, vete. Y dice la Biblia que se fue. Y por eso nosotros decimos, tenemos un himno, obedeced. Nuestra fe se manifiesta en nuestra obediencia. La cristiandad no es de boca nada más. Di esto, di aquello, haz esta profesión. No. Tienes que vivirlo. Muéstrame, ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Y este oficial, en esa fe de bebé que tenía, muestra más fe que muchos profesantes cristianos. Vete. Y se fue. Él creyó la palabra y obedeció. Va a Jesús. Esto es la progresión. Pide que venga a sanar a su hijo. Cree la palabra de Jesús. Los versículos 51 al 53 nos da más progresión. Llega al día siguiente y sus siervos le dicen que su hijo está bien. Pero claro, es más, los siervos ven que el niño se ha sanado y salen a buscarlo. Y él viene de Capernaum, de Caná para Capernaum y se encuentran, quién sabe si a la mitad del camino. El día siguiente, yo sé que hay algunos que piensan que cuando dice las 7 aquí, lo miden desde las 6 de la mañana, que es la medida hebrea, la medida israelita.
pero Juan a veces usa la medida romana. Y cuando dice las 7, yo creo que la Reina Valera lo tiene correcto, que eran las 7 de la noche, del mediodía. ¿Okay? El contexto nos da mucho aquí. Voy a leer una cita de Edersheim con su permiso, el gran Edersheim en la vida y tiempos de Jesucristo. Y estoy citando. Ahora bien, independientemente de cómo se hayan expresado originalmente los sirvientes judíos, parece imposible suponer que San Juan se refiera a otra hora que no fuera la romana, o a otra distinta de las 7 de la tarde. La opinión contraria, que marca la hora judía, es decir, la 1 de la tarde, presenta dificultades insuperables. El problema radica en que si hubiera sido la 1 de la tarde, el padre podría haber llegado a Capernaum desde Caná antes del anochecer, es cierto, 6 horas, 5 horas, y sin duda habría estado ansioso por ver si su hijo se había curado. Los sirvientes partieron de casa en cuanto el hijo mejoró, por lo que debieran haberse encontrado a mitad de camino, a media tarde del día siguiente. Pero del mismo día, si esto fuera el caso. Pero si ese fuera el caso, los sirvientes no podrían haber usado las palabras ayer, sino hubieran dicho hoy. Por otro lado, si hubieran sido las 7 de la tarde, el padre se habría quedado a pasar la noche. Es muy peligroso viajar de noche en esa era. Pero ven el punto de Edersheim y yo concurro con su punto. Esta es la hora romana, estaba anocheciendo. Yo estaba escuchando en preparación para el mensaje a alguien que se aferra de que era la 1 de la tarde y que esto muestra gran fe. Está bien, me voy a acostar aquí, voy a beber, tranquilizar, voy a pasar el resto del día aquí. Yo no sé si ese hombre es padre, pero me parece que no lo es, porque yo no me imagino ningún padre esperando ahí cuando puede estar en su casa a ver a su hijo que está enfermo, está a punto de la muerte, está ansioso, viene a Jesús. Y Jesús le dice, vete a tu casa. Y ahí es días de noche. Jesús sabe lo que está haciendo. Él está profundizando la fe de este hombre. Ven, dice el oficial. Y Jesús le dice, ve, otra vez se ve la progresión. Ven, Jesús, ve. Jesús entonces le dice, tu hijo vive. Y las palabras que le encuentran a mitad de camino es, tu hijo vive. ¿Qué está pensando este hombre? Jesús es Dios. ¿Cómo él sabía que estos siervos míos van a decir la misma palabra? No es que él sabía, él lo decretó. Nadie vio este milagro. ¿Se han dado cuenta? Nadie lo vio. La gente en Caná, ellos no lo vieron. El mismo oficial no lo vio. Los siervos tampoco lo vieron. ¿Cuántos casos han habido? Alguien está en coma y sale de la coma. Ellos no sabían que Jesús había dicho, tu hijo vive. Ellos no lo vieron. Ellos solamente vieron un niño que mejoró. El oficial lo supo cuando puso 2 y 2 y sacó 4. A 25 millas de distancia Jesús dio la palabra y el hijo fue sanado. Pudiéramos resumir la progresión de otra forma. Fe, él tenía fe en un poder mayor, en un poderío. Ahora tiene fe en la promesa de Jesús. Y ahora, por último, tiene fe en el mismo Jesús, en la persona de Jesús. Mientras más conocemos a Dios, más responsables somos para cultivar nuestra fe. Nosotros hemos de confesar que Dios es bueno aun cuando sufrimos. El pecado del mundo, como dije, nos afecta a todos. La enfermedad, la muerte, a todos. Pero es necesario que nuestra fe se sobreponga a nuestros dolores. Este hombre dice que creyó él y su casa, incluyendo, cuando la Biblia habla de su casa, acuérdense hermanos, los siervos y toda su casa. Algo lindo aquí, hermanos. Aun cuando no podemos ver los milagros de Jesús,
Recuérdense de Tomás. Si yo no lo veo, si yo no pongo mi dedo en las heridas de sus manos y sus pies y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús lo avergüenza el próximo domingo, ¿verdad? Ven, Tomás, pon tus dedos aquí, pon tu mano acá. No, ven. Pero entonces Jesús le dice algo muy importante. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros. Y este oficial de Capernaum. Aun cuando no hemos visto el rostro de Jesús, ni sus heridas, creemos en Él y Él nos bendice, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es leer. Gracias, Jesús, por amarnos, por salvarnos, aun cuando no hemos visto. Gracias por darnos esa fe. Esa fe no la podemos levantar nosotros. Tú eres el que nos las das. Ahora ayúdanos, mi Dios, Espíritu Santo, empodéranos para crecer en esa fe. Empodéranos para no pecar. Empodéranos para ser prestos para confesar cuando pecamos. En el nombre de Jesús. Amén.